Eddie Cabrera. Eddie Cabrera, tengo 25 años. Bueno, aunque creo que usted no se acuerda de mí, pero esta es la segunda vez que voy a tener clases con usted. Sí. Porque yo antes estaba en la carrera de odontología y usted me dio ofimática ahí, ¿ya? Y yo recibo clases desde mi casa. Ah, claro, Eddie, se me hacía conocido Eddie. Se me hacía conocido. ¿Y qué pasó? ¿Por qué dejó odontología? Porque al final no me terminó de convencer. Y encontré mi verdadera familia aquí, en diseño gráfico. En Lo que, séptimo nivel ya. Sí, Eddie, pero estabas bien avanzado. ¿Hasta qué nivel llegaste en yo llegué nomás hasta el primer semestre de odontología. solo primer nivel? Ah, ya, ya, listo, listo. Sí, porque es un cambio bastante brusco. Es cambiar completamente el panorama, el entorno, la carrera. Es decir, una que tiene que ver con medicina, otra con el área técnica. Es un mundo, son mundos diferentes. Nada que ver la una cosa con la otra. Pero bien, qué bueno tenerlo aquí. Bueno, entonces, Eddie, usted ya sabe que cómo trabajo yo. Eh, Sabe que al final de cuentas no terminó siendo tan mala, ¿verdad, Eddie? Solo soy un poco exigente porque me exijo a mí mismo. Entonces, por tal, pues, creo que Eddie nunca le falté a clase a usted, ¿verdad? No, nunca. Nunca falté a Los que clase. faltábamos éramos nosotros. Sí, entonces los alumnos era que faltaban. Bien, bien, un gusto, Eddie. Qué bueno tenerlo aquí y volvernos a encontrar a través de este medio. Qué bueno, qué bueno. Espero que a la distancia se encuentre muy bien. Espero lo mismo. Vamos, bien, vamos con Carlos. Carlos Zambrano. Buenas, mi nombre es Carlos Zambrano, tengo 20 años, soy de la ciudad de Manta, actualmente resido en el Coca por viajes nomás de vacaciones y eso. Un gusto, Carlos. Esperemos llevarnos bien en este proceso de formación que vamos a cursar en este periodo académico. Un gusto. Bienvenido. Antonio. Anthony, perdón, Anthony. Sí, Anthony. Mi nombre es Anthony Álava. También estoy recibiendo las clases de mi casa y soy de aquí de Puerto Viejo. Ok, un gusto, Anthony. Edad de Anthony. 29. 29 years old. Ok, bastantes añitos. Pero bueno, No, es que ya tengo otra carrera, entonces esta es mi segunda carrera. ¿qué carrera siguió anteriormente? Soy ingeniero ¿Ingeniero en? civil. Ah, ingeniero civil. Ah, bueno, está en el área técnica también, que es lo bueno, en el área técnica. Qué bueno. Bienvenido entonces. Cristian Peña. Bueno, buenos días, mi nombre es Cristian Peña, tengo 22 años y soy de la ciudad de Manta. Cristian, yo también a usted le he Sí, dado clases. Sí, sí, yo, también, ¿no es cierto? ajá, me dio Sí, ofimática, ajá, sí, pero por la sí. pandemia perdí un año y ya estoy ahora en este curso. Listo, Cristian, qué bueno, pero sí de diseño gráfico. Usted sí no se ha cambiado de carrera, Cristian. No, no me Bueno, cambié, solo esperemos de que curso. esta vez no deserte, no haya una deserción por su No, pero parte, fue por Cristian. la pandemia, no fue por mi, o sea, no fue por como yo quería salirme, ¿sabes? Sí, sí, se entiende, se entiende. Esto de la pandemia todo nos trastocó la vida. Estamos ahora viviendo en una nueva normalidad que para mí es una anormalidad, ¿no? Sí, esto nos ha tocado a todos. Bien, Yulisa. Mi nombre es Yulisa Zambrano, tengo 20 años, recibo clases desde mi casa, desde aquí de Puerto Viejo. Un gusto, Yulisa. ¿De qué parte de Puerto Rico específicamente? Cooperativa Loy Alfaro. La cooperativa Eloy Alfaro, muy bien. Anthony, ¿de qué parte me decía que usted vive en Puerto Viejo? No, no le comenté. Vivo por la Rotonda. Ok, la rotonda, listo. David Eduardo, Buenos días, me llamo David y soy de la ciudad de Manta, tengo 23 años. 23 años, David. Ya, ¿usted es la única carrera que está siguiendo o no tiene ninguna otra carrera, no? No, la única. Bien. Se está conectando Wilter José. Wilter, por favor, encienda su cámara y hacemos una pequeña presentación. Wilter, un poquito bajito. No lo escucho muy bien, Wilter. En el micrófono. Allí sí, allí sí. La cámara, por favor, Wilter.
Bien. Wilter, como le preguntaba a sus compañeros, yo ya me presenté, la clase inicia a 9 de la mañana, vamos a tratar como máximo a dar unos 5 minutos para que todos nos encontremos en sala y podamos ingresar a la clase, ¿sí? Se entiende que existen diferentes vicisitudes, ya debido justamente también hasta por la conectividad del internet o a veces en muchos casos por la electricidad propia. Pero en este caso tratemos de estar puntuales dentro del aula clase que tiene que ver con este componente que vamos a iniciar a las 9 de la mañana y terminaríamos a las 11, ¿no? Bien, Wilter, quisiera saber sus nombres completos, que se presente, mejor dicho, su edad y de dónde específicamente usted está conectándose. Mi nombre es Wilter José Azur Tormaza, tengo 20 años y soy de Puerto Viejo. ¿De qué parte de Puerto Viejo específicamente, Wilter? De Andrés de Vera. De Andrés de Vera. Bien, un gusto, nuevamente reitero, un gusto poder estar aquí con ustedes. Vamos a hacer esta clase lo más llevadero posible, vamos a trabajar justamente con lo que tiene que ver con el proyecto integrador de saberes, que si mal no estoy, tiene que ver con multimedia, ¿no? Si me recuerdan bien el nombre de la materia es... ¿Nombre del componente? Cátedra integradora de diseño multimedia. Ah, sí. Bien, entonces esta va a ser la actividad integradora del proyecto que tiene que ver con el diseño multimedia. Vamos a trabajar, como aún no se define, como les indicaba al inicio, aún no se define específicamente cuál va a ser el proyecto, porque eso se tienen ya que colocar al interno todos de acuerdo, para saber cuál va a ser el proyecto que ustedes tengan que desarrollar y llevar a cabo. Por este momento, en este primer parcial, nosotros vamos a hacer un acercamiento acerca de la metodología, a lo mejor con la que vamos a trabajar. Vamos a ver cuál es en sí la parte o la estructura propia de un documento, cómo esta se llevaría, cómo se realizaría. Lo que sí quisiera saber es con quién ustedes, ya dice que vio, y al igual que Cristian, vieron conmigo ofimática, pero quisiera saber con ustedes los demás, con quiénes vieron ofimática. Con Sonia, con Manuel, con Alberto, con Daniel o con Marcos, porque conmigo no. Eso sí lo tengo clarísimo. Somos los que damos ofimática. Sonia, Manuel, Daniel, Alberto o Marcos Gallego, ¿no? Con el ingeniero Marcos Gallego, Yulixa, ¿no? Con el ingeniero Manuel Ponce. Con la ingeniera Sonia Párraga. Con el ingeniero Daniel Muñoz. No me acuerdo bien el nombre, pero era como Rolando, no me acuerdo bien el nombre. Por ahí era. No, Alberto Balda, Milton Alberto. Con Alberto Balda. Milton Alberto Balda, sí, porque no tenemos ningún Rolando en la carrera específica. No me acordaba bien el nombre. Sí, Milton Alberto, entonces con Alberto, bien. Me imagino que con él ustedes trabajaron en la estructuración de un documento, es decir, cómo se hacen secciones en Word, cómo se trabaja específicamente con las referenciaciones bibliográficas, cómo se inserta una cita bibliográfica. ¿Lo hicieron? ¿Sí? Si bien es cierto, ustedes también ya vieron una materia que llama metodología de investigación, que se llama metodología de la investigación. Por tal, ustedes ahí le dan las pautas de las normas, cómo deben estructurar un documento, ¿sí o no? ¿Esa materia con quién la vieron? ¿Con Odalis? ¿Con Paulina? Creo que con el profesor Orlando. Con Orlando Pasto. Sí, bien. Sí, dentro de lo que es la norma como tal, actualmente ya no tenemos la sexta edición, sino que estamos en la última, que es la séptima edición. Ha cambiado un poquito, han habido ciertas mejoras y vamos también sobre ello a trabajarla, ¿no? Vamos a hacer una actualización de aquello.
Ustedes saben que podemos citar nosotros dentro de un documento, cuando nosotros trabajamos, hacemos una investigación de campo, una investigación bibliográfica, revisión bibliográfica, sea esta como tal, los tipos de investigación de acuerdo a la metodología pueden ser cualitativas, cuantitativas o mixtas, y a su vez aplicando otros métodos dentro de ellas, como es la revisión bibliográfica, el método analítico sintético, el inductivo deductivo, el hipotético, el observacional, el de fenómenos. Es decir, existen diferentes tipos para aplicar diferentes métodos de investigación dentro de lo que es la investigación cualitativa, cuantitativa o mixta, cual y cuantitativa. Bien, ¿ustedes con cuál de estas investigaciones han trabajado? Ya, porque ya han hecho ustedes proyectos anteriormente. Quiero saber, ¿qué han aplicado? ¿Qué metodología han aplicado? ¿No me entienden o les estoy hablando en chino? Porque podemos hacer un recorder y no pasa nada. ¿No? ¿No o sí? Bien. Yendo un poco hacia atrás en el tiempo. Si bien es cierto, cuando nosotros planteamos una investigación, lo primero que tenemos que definir es un tema. ¿Sí lo tienen claro? Cuando uno plantea una investigación, lo primero que se tiene que definir es un tema. Vamos a compartir una pantalla. Voy a abrir un Word aquí. Voy a compartir una pantalla para trabajar en este momento en ello. Vamos a trabajarlo aquí. Lo primero que nosotros tenemos que definir cuando nosotros trabajamos es un tema, ¿sí o no? Cuando nosotros trabajamos específicamente en una investigación científica, de rigor científico, tiene primero que definirse un tema. El tema, ¿qué características debe tener? Medible y alcanzable en el tiempo. ¿De acuerdo? Perdónenme. Ya, listo. El tema debe ser medible y alcanzable en el tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Cuando hablamos de medible, ¿qué significa esto? ¿A qué estamos atribuyendo? ¿Qué significaría? Los escucho, a ver. Podría referir a que no tiene que ser un tema muy extenso. O sea, que sea entendible, pero que no sea muy extenso. Sí, cuando hablamos de que sea medible, significa que aquel debe ser, que pueda ser alcanzado, ¿no? O sea, a su vez alcanzado, medible, que yo lo pueda medir, que lo pueda determinar en un tiempo en específico, ¿no? Porque cuando nosotros planteamos un proyecto que tenga demasiado tiempo a alcanzar, difícilmente vamos a lograr la consecución de los objetivos que planteemos por dicho tema. ¿De acuerdo? ¿No? Es decir, corto, preciso. Por ejemplo, si yo le dijera analizar la estratificación social del Ecuador, ¿no? Analizar la estratificación social del Ecuador. Es un tema, está planteado. ¿Ustedes creerían que puede ser medible y alcanzable en el tiempo? No, porque abarcaría mucho. Debería de ser, por decir, un año. En un año. Dentro de un año. Vamos a ver, ¿quién me dijo? A ver, Yulisa. Los proyectos de investigación no específicamente tienen que ser de un año.
Los proyectos de investigación inclusive abarcan décadas. Si no, no ocurriera lo mismo, no hubiera el caso de los proyectos de investigación que tienen que ver con la medicina. ¿De acuerdo? Porque ya son otros, lógicamente es un proyecto de investigación, pero con una metodología diferente que en ese caso trataríamos con un análisis de caso, ¿no? Un análisis de caso. En ese sentido, el análisis de caso o el estudio de caso significa hacer a través del método observacional que tengo que colocar en cierta situación cierta novedad para poder ir determinando qué ocurre al transcurrir el tiempo, qué cambios se van generando. ¿De acuerdo? Ahora mismo estamos con lo de la pandemia. Desde que inicia SARS-CoV 2019, allá en noviembre del año 2019, y es conocido por el mundo ya en marzo 2020, donde se declara pandemia a nivel nacional, a nivel mundial, desde el momento en que sale, se pusieron a hacer investigaciones sobre los efectos, causas y efectos de aquel virus. ¿De acuerdo? Ahora mismo, pese al haber pasado casi ya 2 años de aquel surgimiento de esa pandemia, no se determina específicamente las causas y efectos que puede generar en cada uno de los seres humanos, porque cada cuerpo reacciona de manera distinta ante un virus. Todo dependerá de su sistema inmunológico, ¿sí o no, amores? Ojo que no soy médico, no soy de ese tipo de investigación, pero se entiende y se comprende de que en ese sentido, para ese punto y para ese tema en específico, no específicamente voy a requerir de 1 año para alcanzar los objetivos o para alcanzar de definir qué es lo que ocurre con el SARS y qué consecuencias implica el SARS, ¿no? No puedo definir todavía, no puedo determinar, porque han venido inclusive muchas variantes del mismo, ocasionando muchos más estragos. En sus inicios, ustedes escucharon cuando se decía el SARS aparece, COVID aparece. ¿Y qué es lo que decían? No afectará a niños. No afectará a niños ni afectará a jóvenes. ¿Sí o no que decían? No va a haber afectación de aquello. Pero no pasó mucho tiempo, no pasaron meses de aquello y empezaron a tener contaminados los niños, a estar contagiados los niños y se provocaba muerte también en los niños. ¿De acuerdo, amores? ¿Ya? Entonces, se lanza algo y si bien es cierto, puedo aquí decir que ese sería un virus de laboratorio que aparentemente fue lanzado creyéndose que iba a estar en cierta manera controlado, pero a la final no se ha podido controlar y no se podrá controlar en un tiempo muy corto, ¿no? Es decir, a lo mejor en un largo plazo podría ser controlado a través de la vacunación. Ahora mismo la vacunación, las vacunas como tal que se están poniendo, ni siquiera han pasado por el tiempo específico de prueba-error. ¿Sí? Nosotros estamos siendo esos conejillos de India, esos conejillos de laboratorio donde se están probando, porque por lo general las vacunas para ser implementadas y lanzadas con toda su efectividad que verdaderamente van a controlar un virus, son pruebas y pruebas y más pruebas de laboratorio que se tienen que hacer. ¿O me equivoco yo? ¿Han escuchado de la vacuna del sarampión, la vacuna pentavalente, la vacuna contra la rubiola, contra la gripe? Es decir, esas vacunas ya tienen años que se han probado y se han puesto en práctica y se ha visto su efectividad y que no hay efectos colaterales. ¿De acuerdo? Ahora mismo, ojo, que yo no estoy siendo abogado del diablo aquí, ¿no? Y no es que con esto quiera generar en ustedes miedo, pero me estoy poniendo es como un punto para que ustedes lo entiendan que ahora mismo con lo que estamos viviendo, la situación que se está generando. Ahora mismo, ustedes no saben cuáles son los efectos colaterales de esa vacuna. ¿Qué pasará después de una década de habernos colocado esa vacuna? ¿Qué efectos contraproducentes o benéficos a nuestro cuerpo generará aquella vacuna? ¿Qué reacción tiene cada cuerpo? ¿De acuerdo? Sí, cada cuerpo. Entonces, esa es la cosa, aún no ha sido aprobado, por ende, no podemos decir específicamente que un proyecto se pueda y se deba alcanzar en 1 año en específico. Todo dependerá de la naturaleza, escuchen bien, de la naturaleza del proyecto, de la orientación que ustedes les estén dando a ese proyecto y del alcance propio que ustedes quieran definir en el proyecto. ¿De acuerdo?
Lo que sí decimos medible y alcanzable es que dentro de, por decir, si tomamos en cuenta nuevamente a este virus SARS, a lo mejor lo que yo quiero dentro de ese virus SARS, yo quiero determinar un objetivo en específico, eso sí lo puedo determinar en un cierto tiempo, haciendo prueba-error, ¿no? Lo mismo pasa en cualquier otro proyecto. Ustedes definen objetivos para ello, objetivos que sean medibles y alcanzables, y así se cumple ya un objetivo macro, un objetivo mucho más grande. Es como aplicar el hecho de decir divide y alcanza, y derrotarás o alcanzarás, ¿no? ¿Sí? Divides para alcanzar las metas. Y ahí viene uno de los métodos que podemos aplicar, que en ese caso es el analítico y sintético. Ustedes saben que aplicar el método analítico es destruir un todo en fracciones más pequeñas para lograr entender e interpretar lo que estamos tratando de llevar a cabo. Pero bien, retomando lo que estaba hace un momento estableciendo. ¿Cómo trabajo aquí? Aquí, ¿no? Yo les decía, yo puse el tema, bueno, que ya lo puse como una especie de objetivo. Vamos a ver. Vamos a escribirlo. Los estratos sociales listo, como está establecido. Los estratos sociales y las desigualdades que estos generan en la humanidad. Aquí, ¿creen ustedes que puede ser esto alcanzable y medible en el tiempo? ¿Qué me indican ustedes? O sea, sí puede ser medible, pero si nomás pone en general en la humanidad, no estamos hablando en específica de cuándo comienza y cuándo termina, pero sí puede ser medible. Sí, como está establecido, sí es medible y puede ser alcanzable, pero en un tiempo mucho mayor, porque si hablamos de la humanidad, estoy hablando del mundo entero, ¿de acuerdo? Y analizar cada uno de los estratos sociales y entender que por estrato social, dentro de estratos sociales se encuentran las clases sociales, ¿no? Es decir, estrato social es un paraguas mucho más amplio acerca de toda la diversidad de clasificación social que se ha querido dar a cada uno de los miembros que han pertenecido durante todo lo largo de la historia y que a raíz del siglo XV, pues esto ha tenido un orden, ya se ha ido dando una especie de orden en la sociedad, tratando de entender esas agrupaciones, cómo estas se conjugan o por qué se unen o por qué se dan. Bien, así como está, tiende a ser un poco más amplio. No podría yo alcanzar esto, como decía Yulisa, en un año. Esto va a ser complicado. Esto me incurrirá un tiempo mucho mayor, a lo mejor hasta de 5 años. ¿Por qué? Porque primero tengo que determinar cuáles son los estratos sociales que se han dado en la humanidad desde el inicio de la historia, ¿no? Esa clasificación, esa claseación, ¿no? De ahí, ver cuáles son esas desigualdades generadas por los estratos sociales y qué efectos han generado eso en la humanidad en general. Ahí tendría yo 3 tipos de variables. Uno que son los estratos sociales, las desigualdades y en general la humanidad como tal, es decir, el ser humano. ¿De acuerdo? Tendríamos 3 variables y a su vez esas variables me van a definir en subvariables que tendría que indicarme la ubicación, el nivel per cápita, porque todo eso me lo determina también los estratos sociales, ¿no es cierto? El nivel per cápita, el nivel de estudios, ¿no? Es todo aquello. ¿Dónde se encuentran ubicados? Si es que viven en un país en aras de desarrollo o en un país desarrollado. Entonces, todo eso conlleva unos puntos ahí a tratar y a considerar al interno. ¿Estamos entendiendo lo que estoy estableciendo, mis amores? ¿Estamos entendiendo o no me estoy dando a entender? Hola. O estoy hablando muy rápido. Dígame para detenerme e ir más pausado. Amores. Así va un poquito rápido.
y a veces sí me logro perder un poco. Dígame para repetir, ¿sí? Porque aquí para eso estamos. Que a veces siento como que me apasiona y me voy muy rápido, por eso lo digo. Dígame y yo me detengo y volvemos a, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de este tema que he colocado en pantalla, tal y como está escrito, las clases, los estratos sociales y las desigualdades que se generan en la humanidad. Aquí estamos definiendo tres variables, una que son los estratos sociales, otra que son las desigualdades y otra que es la humanidad. ¿Entendemos que son variables dentro de una investigación? ¿Qué sería, Carlos, las variables? Sería como, o sea, los puntos principales. Los puntos principales sobre los que se va a basar la investigación. ¿De acuerdo? Esos son los puntos principales. Significa entonces que sobre esas variables tenemos que encontrar en primer lugar todo el fundamento teórico científico. ¿De acuerdo? Sobre esas variables tenemos que encontrar todo el fundamento teórico científico para luego contrastarlo, ponerlo en evidencia, es decir, confrontarlo para ver qué me define o qué me determina, qué conclusiones llego. Bien, hasta ahí estamos entendiendo. Yulisa, Eddie. Eddie sí. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? A partir de ya, de digamos que este es el tema y todo, a partir de esta investigación ya hay que limitar desde qué periodo hasta qué periodo nos vamos a definir en esta investigación, ¿verdad? Sí, eso se hace en la temporalización, en la delimitación. ¿De acuerdo? Eso se hace en la temporalización y la delimitación, sí. ¿Ya? Pero a su vez, podemos también hacer algo mucho más preciso en el tema. Podemos colocar 2 puntos y decir Ecuador. Cuando definimos 2 puntos Ecuador, estoy haciendo específico caso Ecuador. Eso sí estoy indicando, caso Ecuador. Significa que toda mi investigación va a basarse, si bien es cierto, de manera general, cuando empieza la investigación tipo paraguas, va a ser a nivel mundial. Pero luego todo eso me va a tener que generar como una especie de embudo, donde desde la parte macro voy a llegar a lo meso y luego a lo micro para caer en Ecuador, para definir cuáles son esas causas y efectos de hacer esa clasificación. ¿Sí? Esas causas y efectos. Cuando hablamos causas y efectos son esas desigualdades. ¿Por qué se le dan las desigualdades? ¿Por qué? ¿No? Y si específicamente dentro de estratos sociales escogemos uno de los estratos sociales que significaría clase social, estamos entendiendo allí, uno de los estratos sociales significaría clase social, que a su vez la clase social, según Karl Marx, define que existen 3 subdivisiones. ¿Cuáles serían las 3 subdivisiones en clase social? Alta, media y baja. Asimismo, alta, media y baja, ¿no? Y cada cual tiene un poderío, ¿no? Cada cual tiene un poderío. ¿Qué significaría la clase alta o por qué se define la clase alta o a quién atribuimos clase alta? En Ecuador específicamente, hablemos aquí. A las personas con dinero, a las que personas, tienen tierras, cosas así. A las personas con dinero, terratenientes, a quien tiene también el poder. ¿Sí? Aquel que tiene dinero también por ende va a tener poder y por ende va a tener también la vinculación política. ¿De acuerdo? Eso se define según los estratos sociales, según la sociología. Lo indica así. ¿Ya? Bien. ¿Quiénes pertenecerían a la clase media o a la clase baja primero? ¿Quiénes pertenecerían a la clase baja? Son las clases obreras. La clase obrera, el proletario, ¿es o no? La clase obrera, quien depende específicamente de sueldos o salarios o de sus tierras propiamente dicho para poder sobrevivir o subsistir. En ese caso, la clase obrera o proletario se incluyen a todos, los que perciban un sueldo para subsistir, los que cultiven sus tierras, en ese caso los agricultores, ama de casa no sería cuando trabajan los que prestan servicios, ¿no?
Es decir, las trabajadoras de casa, ¿no? Aquellos que prestan diferentes tipos de servicios, es decir, que subsisten de un sueldo, que para poder sobrevivir tienen que específicamente ganar un sueldo para subsistir. Y en muchos casos no existe, o aquí en Ecuador, si vamos hacia ese punto, hay clase baja, baja inclusive, que no tienen un nivel de ingreso fijo. Y eso es aún mucho más grave, ¿de acuerdo? Haciendo referencia justamente a eso. Y miren, por allí ya tenemos nosotros una especie de investigación, nosotros ya podemos hacer un ahondamiento en ese tipo de situaciones. Y bien, ¿a qué correspondería la clase media? A las personas que reciben un sueldo un poco más elevado que el sueldo básico. Pero que no están ni entre la baja ni entre la alta, ¿de acuerdo? Ajá. Están allí Sí. en medio, como se dice, la clase media, es decir, que no se definen para ningún lado, están allí como en el limbo, ¿de acuerdo? Están allí en el limbo, pero que es la más necesaria, o en cierta manera es la que más existe aquí en Ecuador y en el mundo entero. La clase media es la clase que mayor cantidad de personas tiene ahí específicamente claseado. ¿De acuerdo? Por decir, sus padres, Eddie, los padres de Carlos, de Anthony, de Yulisa, de Cristian, es decir, pertenecen a la clase media, porque no es clase baja. Porque su sueldo o el nivel per cápita dentro de su casa, pues no supera los sueldos básicos, ¿de acuerdo? La clase baja es aquella que no supera un sueldo básico de ingreso en casa. Se considera así. Que el ingreso en casa no supere el ingreso básico o el sueldo básico. No es lo mismo decir que dentro de una familia que hayan 5 miembros, 3 de ellos trabajen y cada uno gane un sueldo básico, unido todo en casa, porque así se ve, ¿no? Unido todo en casa, ya no es un solo sueldo básico, no, sino 3 sueldos básicos que si sumamos, si hablamos del sueldo básico de $400, 3 por 4, 12, estamos superando los $1,000 de ingreso. ¿De acuerdo? En casa. Pero por lo general, la clase baja no supera un sueldo básico de ingreso en casa. Inclusive, no sé si ustedes han visto los memes no soy político, ojo, perdónenme aquí si traigo esta colación, pero no sé si ustedes han visto los memes de Lazo acerca de Florencia, ¿de quién? De Lorenza, ¿no? Que subsiste con ¿cuánto? De $20. ¿Cuánto? ¿Sí? Esa es una realidad con la que vive el Ecuador, la que se vive en Ecuador. Eso es cierto. ¿Sí? Hay personas que apenas subsisten con $1 diario. ¿Ya? Preguntarán cómo, no lo sé. No lo sé. Que apenas subsisten con $1 diario. Y estamos hablando de familias enteras. Para poder mantenerse y subsistir así. Complicado, pero es una realidad, es nuestra realidad. Entonces, si a lo mejor este tema que yo estoy planteando, que a lo mejor no tenga que ver con sus proyectos, pero lo que yo quiero es que entiendan y que dimensionen, perdón, es cómo deberíamos plantear los temas. ¿De acuerdo? ¿Cómo deberíamos plantear los temas para que estos, como se dice, el tema debe ser medible y alcanzable en el tiempo, para que no se nos salga de las manos? Para este caso, para el caso de Ecuador en específico, el tema tampoco es que ha quedado tan corto. Lo único que sí lo definimos ya en un país en específico. El tema ahí se vuelve todavía mucho más álgido. ¿Por qué? Porque es tratar al interno de un país, la realidad propia del país. ¿De acuerdo? Y que de por sí, la realidad propia del país dependerá también de dónde se encuentre ubicado, para el caso del tema que hemos establecido. Cuando digo para el caso donde se encuentra ubicado, ¿a qué estoy haciendo referencia, Anthony? Al lugar donde se encuentra. ¿Qué hablamos? ¿De qué? De los extractos sociales. Sí, si bien es cierto, no es lo mismo hablar de ruralidad que de urbanidad, ¿no es cierto? De la urbanización, de la rural y del urbano, de rural y urbano, no es lo mismo hablar, ¿sí? Y ojo, que entre provincia y provincia también hay sus diferenciaciones. No es lo mismo decir rural Quito que rural Manabí, ¿no? No es lo mismo decir eso.
No es lo mismo decir rural Santo Domingo que, rural, dígase, Esmeralda, ¿no? De provincia en provincia inclusive se viven situaciones diferentes, realidades diferentes y enfoques diferentes. Entonces, hasta ahí nos vamos a afrontar a una realidad bastante grande que tengamos que ir analizando casi con pinzas, sacando las cosas allí. Tratar ese tema con pinzas, con mucho cuidado. ¿De acuerdo, amores? Entonces, hasta aquí sí estamos entendiendo qué significaría un tema medible y alcanzable en el tiempo. Algo que tenga lógica, que yo le pueda ver dónde están las variables, que salten rápido cuáles son las variables con las que voy a trabajar. Es decir, de las que va a depender la fundamentación teórica científica que se va a desarrollar. Y cuando hablamos de la fundamentación teórica científica, significa del marco teórico, de toda esa revisión bibliográfica que vamos a tener que realizar. ¿De acuerdo, amores? Bien, yo les estoy diciendo amores, tesoros, espero no les moleste, no es algo que ofenda, creo Eddie ya lo sabe y también lo sabe en el caso del otro estudiante. Es mi forma de tratar, es una forma muy particular que tengo. Ojo, con esto no les estoy dando pie a nada, no consideren otra cosa. Es mi forma muy particular de llegar al estudiante y de considerar que haya un acercamiento un poco más, pero no significa que con ello se vaya a usar o de que los estoy coaccionando a algo. ¿De acuerdo, mis amores? ¿Sí? Si quiero, respeto para que me respeten, el respeto no se exige, se gana, ¿no? Y mientras nos mantengamos en este ambiente sano, creo que vamos a manejarnos de una manera satisfactoria y vamos a tratar de sacar este proyecto adelante. Cualquiera sea el proyecto que nos planteamos, ¿no? De acuerdo al tema. Bien. Una vez que ustedes definan el tema, el tema se define porque existe una problemática. ¿De acuerdo? El tema se define porque existe una problemática. Ante ese tema, ¿cuál considerarían ustedes la problemática? Recordad que la problemática se puede escribir en modo de pregunta, es decir, de interrogante, o a modo de prosa tipo hipótesis. ¿Ya? Es decir, de un supuesto. ¿De acuerdo? ¿Cómo a ese tema lo transformamos en una especie de hipótesis o de interrogante para que se convierta en sí en un problema? ¿Cómo sería eso? Porque una cosa que les quiero aquí que quede claro, les quiero indicar, es de que el tema, el problema y el objetivo general es lo mismo. Esas tres cosas son lo mismo, responde a lo mismo. Por ende, no puedo hablar de una cosa en el tema, otra cosa en el problema y otra cosa en los objetivos. De lo contrario, estaría yendo al este, al sur y al norte en la investigación. Todo eso tiene que llevar un mismo norte, un mismo objeto, un mismo punto, un punto central de donde se va a llegar. ¿Ya? Ahora definan ustedes allí cómo eso lo transformamos en problema. ¿Será lo mismo?
para no repetir an, ¿no? ¿Será lo mismo hasta ahí? ¿Qué dice Carlos? Sí, yo considero que sí, pero es lo mismo. ¿Y Anthony? También comparto. ¿Yulisa? Sí, profe. ¿Considera que es lo mismo? Sí. Sí. Hasta ahí entonces es lo mismo, ¿no? Lo único que hice fue transformar eso a pregunta. ¿Cómo los estratos sociales han marcado las desigualdades generadas en la humanidad? 2 puntos, Ecuador. ¿De acuerdo? Arriba dice los estratos sociales y las desigualdades que estos generan en la humanidad. Perfecto. Bien. Ahora, el objetivo para que esto sea, para que haya una concordancia y un trío exacto aquí de lo que queremos alcanzar. Cuando nosotros marcamos objetivos, miren, esto es el tema, esto de acá es la problemática, la problematización, la problemática o problematización, y acá vamos a establecer el objetivo, ¿no? Los objetivos. Vamos a establecer el objetivo general, específicamente. Bien, cuando establecemos objetivo, el objetivo debe, primero, ante nada, estar escrito con un verbo en infinitivo en su inicio. Verbo en infinitivo, ¿no? Verbo en infinitivo al inicio de la escritura. Al inicio de la escritura. Se sugiere que el verbo en infinitivo no sea tomado, no, que aquí no se tome a conocer o saber, ¿sí? O saber. Se pide que no se tome conocer o saber. ¿Por qué me dirán ustedes? Porque esos son dos verbos muy subjetivos. Cuando nosotros vamos a tener un conocer es porque vamos a aplicar técnicas de recabado de información ya establecidas, que a lo mejor me determinen con los cuestionarios ya hechos, que a lo mejor me mide el nivel intelectual, esos que marcan qué nivel de coeficiente tengo, ¿sí o no? El coeficiente intelectual. A lo mejor, y ahí yo puedo determinar quién conoce y quién sabe, o quién no sabe o quién no conoce. A lo mejor de esa manera. Pero cuando estamos estableciendo un tema en general o un tema que no tenga que ver en específico con a lo mejor con determinar inteligencia, entonces es preferible no utilizar estos verbos en infinitivos que tienden a ser ambiguos, ¿no? O tienden a ser subjetivos. Porque yo no puedo determinar que al final de esta clase, Eddie y Carlos saben y conocen lo mismo cada uno, después de haber explicado yo esta materia, este fragmento de clase. ¿Sí? Yo no puedo asegurar que tanto Carlos como Eddie tienen el mismo nivel de conocimiento de lo que yo acabo de indicar ahora en clase. ¿Por qué? Porque cada cual tiene una percepción diferente, porque cada cual tiene un entendimiento diferente y un procesamiento de sus ideas de manera diferente. ¿De acuerdo? ¿Sí, Wilter? ¿Sí o no? Sí, pero Ya, listo. A su vez, dentro de los verbos en infinitivo existen niveles. Los verbos en infinitivo existen un nivel. Estos niveles, por lo general, están marcados según la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom. Si a alguien les da la curiosidad, pueden por favor ir a verificar qué es la taxonomía de Bloom y ustedes pueden ver que hay niveles allí en cuestión a colocar los verbos. El nivel más alto es de implementar. El nivel más alto ya es el que queda en el de implementación. ¿Ya? Y eso es a lo mejor cuando nosotros como ingenieros en sistemas o ustedes ya como diseñadores gráficos, a futuro ustedes van a implementar un diseño, ¿de acuerdo?
Entonces primero hacen un recabado de información, ustedes hacen un diseño y ustedes luego lo implementan en una empresa. Allí ustedes pasan un proceso antes, que es la prueba, ¿sí? La modificación. Primero prueban, modifican de acuerdo a los problemas que se hayan suscitado en la prueba y luego otra vez prueban, modifican nuevamente si es necesario y luego implementan para ver todos esos errores, prueba-error, ¿de acuerdo? Eso pasa. Entonces, la implementación ya es algo superior y eso se hace específicamente cuando algo se va a poner ya en práctica, a ejecutarse. Pero, por lo general, cuando hacemos una investigación, los verbos que utilizamos normalmente al inicio de nuestro objetivo general van a ser analizar, investigar, estudiar, examinar, evaluar, determinar, detallar, ¿sí? Etcétera. Eso por lo general son los verbos que son más alcanzables o son alcanzables en tiempo mucho más pronto. Mucho más pronto. Y muchas veces nos queda más somera la investigación, de acuerdo al verbo que apliquemos en el tema. El verbo infinitivo. La investigación puede quedar un poco más somera. ¿Qué significa esto? Entendemos la palabra somero, ¿no es cierto? Que es por encima, es decir, no vamos a hacer tanta profundidad, no vamos a llegar a tan al fondo como lo que sí significaría una implementación, que sí tenemos que llegar al fondo propio, ¿no? Bien. En el caso de, inclusive hasta para no llegar a puntos tan complicados dentro del proceso de investigación. Para el caso del tema que hemos establecido, que son los estratos sociales y las desigualdades que estos generan en la humanidad, podemos utilizar el verbo investigar o analizar. ¿Sí? ¿Cuál consideran ustedes que debería quedar aquí? Vamos, los quiero escuchar. Considero que sería investigar. Investigar, ¿ya? Investigar. Y va a quedar tal y como el tema, investigar los estratos sociales. ¿Ya? Quedaría así. Investigar los estratos sociales y las desigualdades que estos generan en la humanidad. Miren, es el mismo tema, lo único que se ha hecho es, al inicio, colocar el verbo en infinitivo. Para este caso, el tema, porque ha sido planteado de esta manera, muchas veces el tema, de acuerdo al objetivo, debe ser un poco retocado, ¿de acuerdo? Muchas veces cuando el tema tiene otra estructura o ha sido escrito de una manera diferente. Pero acá, bastaría con colocar el verbo en infinitivo al inicio y no dañamos nada, no indicamos nada y no se rompe nada. ¿O consideran ustedes que se ha roto algo allí? ¿O que no hay comunicación entre el verbo y el tema? A lo mejor, para sentir que hay más conexión, podemos decir eso. Investigar sobre los estratos sociales y las desigualdades que estos generan en la humanidad. ¿Sí? Y el colocar la palabra sobre tampoco me está implicando mayormente nada. Solo es como un conector allí. ¿Estamos entendiendo esta parte, corazones? Bien. Una cosa que hay que indicar, el objetivo general está establecido en 3 partes. Una es qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer.
Se define, es una estructura en específico, que luego sucede partir en los objetivos específicos. Una vez ya tenemos el objetivo general que va en función al tema y a la problemática, se establecen los objetivos. Se establecen los objetivos específicos, que en ese caso va a tener que tributar a cada una de esas interrogantes. En primer lugar, a lo que tiene que tributar, la primera interrogante es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo primero que se va a hacer? Es una revisión teórica científica de los conceptos acerca de la estratificación social. Es lo primero para este caso de ese tema planteado, ¿de acuerdo? Y para todo, por lo general, en toda investigación, lo primero que nosotros vamos a tener que levantar es información científica, teórica científica. Es decir, los fundamentos teóricos que respaldarán el marco teórico, el marco referencial. ¿Estamos claros con ello? El marco referencial. Y Tati, un gusto, muy buen día, muy buena tarde ya. Buen día, disculpe el retraso. Y Tyron García también, un gusto. Buen día, ¿cómo estamos? Y Tati tiene una hora de asistencia. Y también Tyron. Llegué primero que Melina. Pero igual, son las 10:03 de la mañana. Pero llegué como a las 9 y algo. La hora no es la hora es antes de la hora. Después de la hora ya no es la hora. Algo que me versaba siempre mi profesor de matemática cuando yo estudiaba en la universidad. ¿De acuerdo, Tyron? Sí, profe, todo bien. Sí, se llega a tiempo. Ya, inclusive, aquí alguien llegó a 9:17, no recuerdo quién fue que entró a las 9:17 y ya era tarde también. Ah, Wilter. Wilter entró a las 9:17 y ya era tarde. Y usted entró mucho después que Wilter. Entonces ya era tarde. ¿De acuerdo, amores? Las clases empiezan 9 de la mañana, tesoros lindos. Voy a dar 5 minutos para que se puedan conectar. Hasta las 9:05 para dar inicio a la sesión clase. No significa que no van a poder ingresar a clase. Lógico que la asistencia va a ser tomada en cuenta a partir del ingreso. A partir después del ingreso. Si no están hasta las 9:05, pues la primera hora ya no se considera, sino se considera la siguiente hora. Entonces tratar de estar a tiempo. O en su defecto, tienen mi número en el grupo. Freddy creó el grupo, tienen mi número si tienen algún contratiempo, que yo también sé entender. Yo también soy un ser humano y que me puede pasar también a mí. A veces las máquinas reaccionan en contra de nosotros, que a último minuto se nos reinicia la máquina, no nos arranca, no nos cogen las cosas, no nos abren los archivos, entonces todo se vuelve un caos. Sí, y entre más estresado esté uno, el computador también lo siente, porque uno está transmitiendo energía estática que bloquea los circuitos, ¿de acuerdo? Entonces todo se vuelve un caos, ¿no? Como la ley de Murphy. Si crees que algo te saldrá mal, te saldrá peor. Ley de Murphy, tal cual. Bien, solo si, díganme por el grupo, mis amores, o si no, pues cojan mi número que ahí está, que es el 0984-375160, y me indican por interno, profe, no puedo entrar a tiempo, entraré después. Perfecto, yo sabré entender por qué está ingresando después, pero que eso no se vuelva una costumbre. Se puede entender 1, 2, 3 veces máximo, pero que siempre sea repetitivo, eso ya tiende a no ser creíble. ¿Acuerdo? Es como que yo les diga todos los días, chicos, no me puedo conectar porque no tengo internet. Ya es como complicado, ¿no es cierto? Si mi deber es buscar la manera para poder conectarme con ustedes a tiempo y en tiempo. Entonces, tratemos de hacer soluciones. ¿De acuerdo, Tyron? Sí. Sí, mi corazón. Por favor, encienda la cámara, mi hijo lindo. Y Yulisa también. No me apaguen las cámaras, de lo contrario yo voy a colocar en la asistencia, se lo prometo. Un gusto, Tyron. ¿Qué tal? ¿De dónde es usted, Tyron? Aquí en Puerto Viejo, profe. ¿De qué parte, mi hijo lindo? Yo vivo por Ciudad de la Fabián Palacios. Ciudad de la Fabián Palacios, Por sí. las Orquídeas. Ajá. ¿Qué edad tiene Tyron? 25. 25 years old. Ok. Y Yulisa, por favor, encienda la cámara. Y Tati. Sí, profe, es que estoy teniendo problemas, no la puedo encender. Ya. ¿Qué edad tiene Itati? 21. Ya. ¿Y de dónde es Itati? De Puerto Viejo. ¿Qué parte de Puerto Viejo? De Andrés de Vera. Ya.
Itati es linda, ¿no? Itati como una especie de monólogo, ¿sí? ¿No? Ajá, sí. Tal cual, solo se centra a dar la respuesta que... Bien, corazones. A ver, ¿en qué estamos trabajando hoy día? Estamos trabajando específicamente a la orientación de un proyecto. ¿Cómo se estructuraría un proyecto de investigación? Esta es la materia del proyecto integrador de saberes. Conmigo van a ver específicamente lo que es la parte de la experimentación. Pero antes de, y como no tienen definido todavía qué proyecto van a llevar a cabo, estamos estableciendo cómo se definiría un proyecto como tal, y sobre todo el tema, ¿no? Que este debe ser medible y alcanzable en el tiempo. Eso es lo que tenemos primero que meternos en la cabeza. Medible y alcanzable en el tiempo. De lo contrario, un proyecto que no sea ni medible ni alcanzable en el tiempo deja de ser un proyecto. Deja de ser un proyecto, porque se vuelve recursivo, significa que no va a tener solución por ningún lado. Y nadie quiere empezar algo que no tenga solución. ¿O creen ustedes que sí deberíamos empezar algo que no tenga solución? ¿Sí considera Itati que va a meterse en un problema que no tenga solución? Si tuviera las capacidades, podría hacerlo, para encontrar una solución. Pero si ya sabiendo no tiene solución, ¿cómo lo vamos a definir? Es que todo tiene solución en esta vida, menos la muerte. Hay cosas ambiguas que no tienen solución, mi amor. Y cosas tan ambiguas que no tienen solución. La ambigüedad significa la recursividad, ¿no? Es estar en un bucle, un ciclo ahí que nunca se va a romper y que no me va a definir nada, que no me va a determinar nada y no me va a romper nada nunca, nunca me va a determinar ninguna solución a la problemática establecida. Entonces sí, si hay cosas, a lo mejor podré tener solución en 30, 40 años, pero nadie se va a plantear un proyecto de que no tenga solución en un tiempo muy cercano, porque terminaría siendo abandonado, ¿no? Si muchas veces proyectos de 10 años ya son proyectos demasiado extensos, que muchas veces usted lo inicia, pero usted no lo termina. Más aún si pertenecemos a instituciones donde laboramos. Son personas de tránsito, ¿no? Nosotros somos personas de tránsito, somos como un tablero y nosotros somos las piezas de ajedrez que nos colocan y nos mueven de acuerdo a las necesidades, tal cual ocurren en los trabajos. Entonces, así, podemos iniciar nosotros un proyecto, pero no específicamente nosotros vamos a culminar dicho proyecto. Estoy hablando específicamente en una empresa, pero lógico, si tiene algo que ver directamente con nosotros y nosotros somos los que establecemos un proyecto, no creo que usted quiera embarcarse en un proyecto que le dure 10 años para solucionarlo, porque eso va a incurrir tiempo, dinero y espacio. ¿No? Tiempo, dinero y espacio. A menos que tenga esas tres cosas, pues, pero nadie creo que se quiera meter en un proyecto así. Si usted no ve un proyecto de inversión, ustedes hacen un proyecto de inversión, ustedes son diseñadores gráficos, cuasi diseñadores gráficos, ¿es o no? Son cuasi diseñadores gráficos. Ustedes mañana o pasado se van a meter en un proyecto de inversión. Dígase su propia empresa, van a crear su empresa de diseño. Ustedes van a invertir. Lo primero que uno hace en los 2, 3, 4 primeros años es la inversión. Y ustedes no van a poder ver ganancias sino hasta el tercer año, cuarto año, ya el quinto año ustedes ven estabilidad en su empresa. Si ustedes esperan antes de eso tener estabilidad, es un poco imposible, es como algo descabellado de pensarlo, ¿ya? Pero de ahí en adelante ustedes van a mantener estabilidad y va a ir hacia la cima, se va a ir despuntando esa línea va a ser ascendente en cuestión al crecimiento. Lógicamente que tienen que mantenerse a la vanguardia. Cuando hablo de vanguardia, ¿a qué me estoy haciendo referencia, Anthony? A lo actual. A la actualización, a la innovación, a aplicar nuevas técnicas, a aprender y a aprender para desaprender para volver a aprender. Eso parece como algo de locos allí, ¿no? Pero muchas veces tenemos que desaprender para volver a aprender, porque a veces lo que ya estamos haciendo se nos ha vuelto tan mecánico que lo hacemos casi con los ojos cerrados y no miramos más allá, y muchas veces ya no observamos lo que el cliente verdaderamente quiere. Entonces nos toca hacernos hacia atrás, desaprender para volver a aprender nuevas técnicas, implementar nuevas cosas, nuevas estrategias. Y eso nos potencia y nos hace mejores. Pero muchos no nos queremos quitar esa camiseta para desaprender, para volver a aprender. Entonces eso es lo que nos toca día con día, en estar en esa constante cambio evolutivo en cuestión a nuestros propios conocimientos. Y a no creernos que lo sabemos todo.
Eso es una de las cosas fundamentales en nuestro futuro y sobre todo en su futuro ya práctico en cuestión a la puesta en marcha de sus carreras en ese caso, como diseñadores gráficos, ¿no? ¿Ustedes a futuro qué pretenden ser? Perdón, aparte de diseñadores gráficos, ¿qué pretenden alcanzar? ¿Quién de ustedes ha pensado hacer un consorcio? ¿Qué es eso, profesora? Un consorcio, integrar a otros compañeros con otras visiones. Que no solamente una empresa que solo se oriente en específico a hacer diseño gráfico, sino que sea integral. Por decir, en el caso de Anthony tiene la ventaja, si mal no estoy, Anthony tiene la ventaja, tiene 29 años, ha iniciado una nueva carrera, pero ya es ingeniero civil. ¿Sí o no? Él ya es ingeniero civil. Él, en cierta manera, como persona ya está siendo integral, porque tiene como quiera dos perfiles, dos visiones diferentes. ¿Ya? Cuando hablamos de eso, de perfiles diferentes y hacer un consorcio, es tener a un equipo de trabajo trabajando completo, orientado a diferentes campos. Uno a la arquitectura, al diseño, a la ingeniería, al desarrollo. Al desarrollo. Entonces, ahí tenemos una integración que en reuniones pueden sacar lo mejor de sí. Y todos aportan. No crean que a lo mejor un ingeniero civil no le puede aportar en un diseño gráfico. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién de ustedes ha pensado en eso? ¿O quién de ustedes ha pensado crear su empresa una vez que salgan? Tyron, ¿usted tiene esa curiosidad de crear su empresa? Sí, profe. ¿Ya? ¿Qué consideran ustedes? ¿Que sería más fácil iniciarlo solo o poder iniciarlo con otros compañeros? Solo. Solo, es más fácil. Sí. ¿Por qué? Desde mi punto de vista. ¿Por qué? Sí, es lo que pienso. Porque puede ser que esa compañía ya tenga algunos contactos y eso te sirva para un impulso, para cuando ya te quieras independizar, ya tengas todos los contactos de él, ya lo tengas tú para que ya en algún momento ya seas conocido y ya la gente conozca tu trabajo. Pero al llevarte la cartera de clientes de una empresa a la que ya has trabajado, eso es deshonestidad. Sí, pero dependiendo del punto de vista que lo veamos. O sea, yo puedo decir, en un futuro, yo tengo pensado trabajar con mi hermano es arquitecto, pero ya mi hermano ya tiene algunos contactos, algunos de esos, pero yo no quiero decir que yo me voy a pegar a esos contactos o tratar, pero al menos que por parte de mi hermano ya mi trabajo es conocido y yo ya no necesito estar desde cero, sino que ya mi hermano dice, bueno, yo tengo mi hermano y sabe diseño gráfico y estos son sus trabajos, ya saben un poco y no tengo que estarme presentando siempre, sino que ya mi trabajo es conocido. A eso es lo que yo me refiero a ponerme los pies de otras personas, no robármelo, por decirlo así. No, es que usted dijo, una vez que ya sea conocido, me separo. Lo mejor ser integral, es lo que yo le hablaba, de un consorcio, mantenerse unido, que inclusive eso le puede tener un mayor nivel de inversión a su empresa, porque es integral. No. Y a la final, a veces es que lo que pasa es que vivimos en una sociedad, y perdónenme que estoy saliéndome del tema que estábamos trabajando, pero vivimos en una sociedad tan individualista que eso es lo que no nos deja progresar. Si a lo mejor tuviéramos una cultura un poco más apegada al compañerismo, al trabajo colectivo, fuésemos una sociedad más unida y más avanzada. Si no, no ocurriera eso, por decir, en China, en Corea o en Japón, que tienen una cultura diferente organizacionalmente hablando, que ellos trabajan en colectividad, en comunidad, por un bien común. Rara vez se mira la parte individualista, ¿no? Y por ello es que de estar casi ser un país tercermundista, ahora se considera a China, si mal no estoy, una potencia mundial también, pero por el sentido organizacional. ¿Ya?
A lo mejor no yéndonos muy lejos, no conozco mucho la realidad de Chile, pero Chile, pese a haber estado, como se indicaba, fue como el ave fénix, resurgió de entre sus cenizas, pero justamente por el sentido organizacional, ¿no? Si todos a lo mejor vivimos en un país cada vez más, perdónenme la expresión, más mediocre a nivel general. No hablo de personas, sino como país, por la mentalidad propia que todos tenemos, incluyéndome allí, ¿sí? De manera general. Aquí cada cual trabaja para el sí, para el yo y solo yo, ¿no? Para mi bolsillo. Mientras me sirva a mí y atiborre mis bolsillos, no me importa el resto y a cuanto pueda ir humillando y aplastando en el proceso, ¿no? Dejando de lado en el proceso. Lastimosamente, la sociedad actual que se vive es una sociedad individualista, sobre todo en nuestro país. Y es una sociedad que nos va a llevar en ese sentido al acabose. Porque el hecho mismo de no trabajar en comunidad, el hecho mismo de no trabajar de manera colectiva, pensando en un bien común para un todo, trabajar de todo por un todo, es lo que nos permitiría en realidad el progreso. Porque si actualmente, no sé si ustedes escucharon, antes de ayer se indicaba que ayer iba a haber un paro nacional, de transportistas sobre todo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pero lo chistoso es que basta con que salga uno de los dirigentes que dirigen aquellas organizaciones, valga la redundancia, y se ponga de acuerdo con aquellos que están buscando el bien común, ¿no? Y cambia todo. Y todo se cae, toda esa estructura organizacional que tienen en cuestión a un bien común, se cae por una sola persona, porque una sola persona pudo hacer un trato por debajo de la mesa y tiró todo por debajo, ¿sí? Y tiró todo al traste, se fue todo al traste. Ojo, no estoy de acuerdo tampoco en que existiera un paro nacional, pero me refiero el punto centro es el hecho del individualismo, de la falta de cooperación, de la falta de esa poca apreciación que debe existir, en que sí, lo que te afecta a ti también me puede afectar a mí. Ahora mismo, la alza de la gasolina sabemos que nos ha afectado a todos y a todos, ¿sí o no? ¿Ya? A todos y a todos. Y muy pocas personas están haciendo en realidad algo por aquello. Muy pocas personas. Otros nos estamos haciendo de vista gorda. Muchos inclusive decimos, como yo no tengo carro, no importa. Pero no vemos el trasfondo. Que al subir el combustible, sube, ¿qué cosa? ¿Qué subirá? Y Tati, ¿qué subirá? Carlos, ¿qué subirá? Al subir el combustible, pues el precio de todo. El todo precio, todos los recursos. El precio del pasaje. En primer lugar, los pasajes, pero sube todo, mi amor, porque todo, lastimosamente en sí, en Ecuador no es un país netamente industrializado. Ecuador como tal no es un país netamente industrializado. Sobre todo la provincia de Manabí subsiste de la agricultura en específico y eso no hay nadie quien lo cambie y no hay nadie que pueda decir no es así. Netamente Manabí es específicamente agricultor y así se concibe netamente por la parte idiosincrática que es la parte de Montubia. De eso y tenemos que ser orgullosos que gracias a ese campo que tenemos, a esa parte de agricultura es que también subsistimos y que de cierta manera la vida se nos está haciendo un poco más llevadera. Pero si fuésemos netamente industrializados, hoy por hoy nuestras cosas estuvieran tan elevadas. Y me refiero específicamente a que aún se manejan cosas en la manufactura, todavía se hacen cosas manualmente hablando. Pero para el caso de todos aquellos productos que salgan de la industria, para manejar o para encender una maquinaria, de por sí necesita un combustible. El combustible más utilizado en la industria es el diésel. Si sube el diésel, sube todo, pues mi amor. Porque eso termina revocándose o termina, cobrándose en el producto final que se genera.
Porque si antes, ¿no? Si antes, para producir el trigo, es decir, la harina, ¿no? Para procesar el trigo y luego convertirlo en harina, tenía que estar una máquina trituradora, que a lo mejor una libra, estoy hablando por libra, ¿no? A lo mejor una libra costaba 5 centavos. Hoy por hoy, después de subir en ese tiempo que se generaba, dígase que se gasta 1 litro de diésel por triturar una libra de trigo para generar una libra de harina. Estoy yendo un poco extremista, ¿no? Pero para entender la analogía que estoy intentando colocar. Si costaba $1, ¿no? Ese litro gastaba, perdón, 1 litro de diésel para procesar una libra de harina. Ahora mismo, esa misma libra de harina gasta el mismo litro, pero antes ese litro apenas costaba, dígase, 50 centavos. Pero ahora cuesta $1. Significa que ese precio del diésel por procesar esa harina se duplicó. Por tal razón, ya la harina no cuesta 5 centavos, sino que cuesta 10 centavos como mínimo para salir al mercado. Entonces, todo se duplica y así eso es un engranaje. Si sube la harina, sube el pan. Si sube la harina, sube también la manteca, el aceite y todo lo que se genere a través de eso. Es un sinfín de cosas que no lo vemos. Y por tal, vuelvo a repetir, vivimos en esta sociedad tan individualista que mientras en realidad no salgamos todos a hacer una queja y protesta, ojo, una protesta pasiva no significa ir a pelear y a tirarnos piedra, no es eso, ¿no? Hasta que no haya en realidad un levantamiento de todos exigiendo nuestros derechos, se respeten nuestros derechos, porque así está constitucionalmente establecido, que se respeten nuestros derechos que son inalienables. Hasta allí estos gobiernos de turno dejarán de jugar con nosotros. ¿De acuerdo? Ojo que no soy política y más bien me declaro apolítica, pero me refiero son a las cosas que se toman al andar, a esos procesos tan individualistas, pero somos nosotros los responsables y somos nosotros los que verdaderamente somos culpables de aquello, porque lo hemos permitido a lo largo de la historia. Lo hemos permitido. Ahora mismo que quieran ¿cómo se le dice cuando quieren privatizar la educación? Antes la educación era privatizada y no por ello era mejor. No por ello era mejor. ¿O ustedes me van a decir que la universidad de hace unos 20 años atrás era mejor que ahora? No le puedo decir eso. Yo estudié hace unos 20 años atrás y no era así. No era así. Inclusive había mucho más... Daba mucho más pena la educación en ese sentido, porque inclusive si tú eras buen estudiante, a pesar de ser buen estudiante, para pasar de semestre te cobraban por aquello, los profesores. Y eso fue algo que yo lo viví en carne propia y lo puedo decir. ¿De acuerdo? Inclusive, muchos profesores simplemente llegaban a improvisar dentro de un aula clase. Nunca preparaban un material de clase. Ustedes nunca sabían cuál era el currículo en realidad que iban a ver de una materia. Cómo se iba a llevar el proceso. ¿Cuáles eran los temas que iban a trabajar en cada una de las sesiones clase? Bueno, eso ocurría. Entonces, sí que ha cambiado, ha cambiado la educación, porque nos han exigido nuevas cosas. Y ahora mismo, querer privatizar otra vez esa educación, querer privatizar la medicina, querer privatizar todo, es prohibirnos otra vez nuestros derechos. Es sesgar nuestros derechos, cegarlos completamente. ¿Qué opinan ustedes? Me dirán, profe, no estamos en clases de, vamos directamente a la clase que nos incurre, ¿no es cierto? Bien, corazones. Ya hemos hecho un paréntesis allí, ahora sí tengo otra vez 15 minutos de su concentración. Vamos a continuar. Hasta aquí estamos claros del objetivo, cómo lo hemos establecido. Entonces, Anthony, ¿por qué no colocamos el verbo conocer o saber? ¿Por qué no es aconsejable? Porque debe estar expresado en infinitivo. Vuelvo a repetir la pregunta, Anthony. ¿Por qué no es aconsejable colocar el verbo en infinitivo conocer o saber cuando colocamos un objetivo? Porque no nos está diciendo nada esa palabra. Sí nos dice. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué se vuelve en realidad? Carlos. No es relevante para la investigación. No puede ser lo que yo para dije. plantear el objetivo.
Sí, no fue eso lo que yo dije, Anthony. No es que no sea relevante. Depende de la naturaleza propia de la investigación el hecho de determinar con ese verbo en infinitivo un objetivo. ¿De acuerdo? Depende de la naturaleza de la investigación. Depende qué quiero saber, qué quiero establecer como investigación. ¿De acuerdo? Carlos, ¿qué significaba conocer o saber? ¿Por qué no es aconsejable colocar esos verbos? Porque como usted había comentado, en la investigación uno quiere o sea, investigar y saber de lo que sea, pero no tiene que diferenciar esos términos debido a que estoy dándole como mucho detalle. Lo que dije es que se aconseja no utilizar el verbo conocer o saber porque tienden a ser subjetivos. ¿Bien? Subjetivos. ¿Quién me busca, por favor, qué significa la palabra subjetivo? Y Tati, por favor, dígame usted qué significa subjetividad. Búsquelo, por favor, en internet. Y Tati. Ya, a ver, dice, subjetivo se dice de una percepción, opinión o argumento que corresponde al modo de pensar propio, al modo de pensar propio de un sujeto. No la escuché, Tati. Hola, ¿sí me escuchas? Ok. Dice que subjetivo se dice de una percepción, opinión o argumento que corresponde al modo de pensar propio de un sujeto. Por ejemplo, eso que dices es muy subjetivo. Subjetivo es un adjetivo que no hace referencia a un objeto en sí, sino a la percepción de una persona sobre éste, la cual expresa por medio del lenguaje. ¿Sí? Se vuelve un subjetivo porque es la apreciación que yo tengo sobre conocer o saber. ¿Sí? Y para determinar un verbo en infinitivo con conocer o saber tendría que aplicar una métrica de valoración para determinar que yo conozco o que yo sé o que ustedes como estudiantes pudieron lograr el conocimiento, pudieron lograr la sapiencia. ¿De acuerdo? A través de métricas de valoración. Una de las métricas de valoración, en ese caso, para saber que ustedes lograron la sapiencia o el conocimiento propiamente dicho, es a lo mejor en cada final de parcial, es la aplicación de un examen. Pero pero en realidad, si vamos a un análisis mucho más profundo, no en realidad implica que ustedes conozcan en realidad. ¿Ya? Conozcan en realidad. Porque muchas veces el examen está preparado y ustedes por X y razón no alcanzaron a estudiar, hubo algo muy particular dentro de sus casas y lastimosamente no alcanzaron a estudiar, pero no significa que no sepan o que no conozcan del proceso o que no conozcan del tema que se está trabajando, ¿sí? Porque pueden suscitarse otras cosas allí. O sea, eso en realidad no significa algo valorativo, eso ya es la percepción de cada persona, ¿no? Eso es el conocimiento de cada persona, pero bien. Sí hay métricas de valoración, como les indicaba, para saber cuánto es, en ese caso, los rangos del coeficiente intelectual, que sí se da, ¿no es cierto? El para saber qué coeficiente intelectual es con la Q. 160 o 140, 130, 100, 90, ¿qué coeficiente intelectual tengo en cuestión a conocimientos del mundo en general? Y esos ya son parámetros mucho más grandes que se aplican. Pero bien, como les indicaba, el objetivo general, esto es objetivo general aquí, ¿no? Objetivo general. Tiene un compuesto, está compuesto de 3 partes. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? ¿No? Bien. Primero, como les indicaba, dentro de los objetivos específicos, y hasta aquí vamos a trabajar el día de hoy. Perdónenme un momentito, chicos. Bien.
Continuamos. Entonces, el objetivo general, y hasta aquí vamos a objetivos específicos. Hasta aquí vamos a trabajar hoy, el día de hoy. Por lo general, se indica que dentro de los objetivos que ustedes van a colocar en específico, como mínimo hayan 3 objetivos específicos que cubran esas partes generales del objetivo general. ¿Qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer? Entonces, primero, como les indicaba, toda investigación tiene que fundamentarse en la teoría. Toda investigación tiene que fundamentarse en la teoría. Por tal razón, el primer objetivo sería examinar o investigar o indagar sobre los diferentes estratos sociales a través de revisión sistemática de los fundamentos teóricos. ¿Bien? Ese de allí me da pie al marco teórico. Ese primer objetivo me daría pie al marco teórico. Repito, en toda investigación, uno de los primeros objetivos a considerar es la fundamentación teórica, porque es lo que a usted le va a dar la pauta de poder avanzar en su investigación, que es el marco teórico, es decir, todo aquello que ya exista, el antecedente y lo que le da el pie para usted continuar, para saber que lo que usted está investigando tiene novedad y que usted va a proponer nuevas cosas. Que a su vez, eso sí hay alguien que ya lo ha investigado, y si no hubiese algo que ya estuviera investigado, pues ya es una investigación que se dice ser, se me escapan por completo las palabras. Cuando usted no conoce algo, pero lo pone en práctica, usted no es profesional, pero conoce de algo y lo pone en práctica, ¿se le llama? Usted lo sabe. Se me va la palabra. Ya mismo espero que me llegue a la mente, pero bien. El segundo objetivo debe hacer esa contrarresta, debe hacerse esos estratos sociales y qué impacto se ha generado, ¿no? Que se han generado en la desigualdad, perdón, en la humanidad, ¿no? Determinar las causas que han generado que dentro de la estratificación social determinar las causas que han generado que dentro de la estratificación social se hayan gestado desigualdades en la humanidad. ¿Ya? Para determinar las causas. Si ustedes pueden decir, es el mismo objetivo general, aparentemente escrito así, pero acá voy a determinar cuáles son las causas. Una vez analizado, una vez investigado sobre los estratos sociales, sobre los diferentes estratos sociales, tengo que determinar de esos estratos sociales por qué las causas se han generado para que existan esas desigualdades. ¿Mm? Y el tercer objetivo ya sería la solución propia de que se va a dar. ¿Qué voy a establecer? ¿Qué voy a determinar? ¿Qué voy a proponer? ¿Qué voy a alcanzar aquí? ¿Qué creen ustedes, Tyron? ¿Cree usted que podemos alcanzar aquí con esta investigación? Así como se está proponiendo.
Eddie, ¿está hablando algo? No, no lo entiendo, no lo escucho. ¿No? No, profe, no hablé. No, estaba leyendo lo que estaba escribiendo, profesor, lo que había Ah, escrito. ya. ¿Cuáles creerían ustedes que sería la solución? Tenemos que plantear una solución. ¿Cuál es el tema de la investigación? Ok. Desde el impacto causado en la estratificación social. Determinar el impacto causado por la estratificación social conllevando a las desigualdades en la humanidad. Ahí está mejor planteado. ¿Sí? Ahora el siguiente, ¿cuál sería? ¿Les parece? ¿Qué me dice Tyron? ¿Qué me dice Eddie? Y Tati, Yulisa, Anthony, Cristian.
Carlos, todo un pensativo. Es que estoy con el término de cegar porque dice proponer mecanismos de colaboración que permiten cegar la brecha existente entre las diferentes clases sociales. Cuando dice cegar, se refiere a la igualdad en ese término. Sí, que permita ir cerrando esa brecha. O sea, cegar significa que ya no exista tanta desigualdad, sobre todo entre la media y la baja, porque la baja es la que se ve mucho más afectada muchas veces, ¿no es cierto? Claro. Ojo, que solamente estamos proponiendo mecanismos, no es que vamos a hacer ninguna implementación, ¿no? No entiendo, sino que igual. Proponer mecanismos de colaboración que permitan cegar la brecha, ¿sí? Que permitan cegar la brecha, es decir, que a lo mejor cerrar un poco la brecha, ¿sí? Cerrar la brecha que existe entre esas diferentes clases sociales. Y ojo, que acá arriba estoy hablando acerca de indagar sobre los estratos sociales a través de la revisión sistemática. Aquí en el segundo objetivo, en vez de hablar de estratificación social, sabiendo que clases sociales se encuentran dentro del estrato social, hablemos directamente ya de clases sociales para dejarlo más cerrado, porque si todavía nos dejamos con clases con estratificación social, es muy amplio y entonces quedamos allí, ¿no? Por determinar el impacto causado por las diferentes clases sociales, ¿no? Sí, determinar el impacto causado por las diferentes clases sociales en la humanidad. Al hablar de desigualdades, estoy también hablando de impacto, entonces ahí estamos, ya no tengo para qué repetir. Diferentes clases sociales en la humanidad, ¿no? El impacto puede ser positivo o negativo, lo que implica una desigualdad. Entonces ya no tengo para qué volver a hablar de desigualdad. Determinar el impacto causado por diferentes clases sociales en la humanidad. Ahora, proponer mecanismos de colaboración que permitan cegar la brecha existente entre las diferentes clases sociales. Sobre todo en aquellos proletarios y en aquellos de clase media, que llegar a la clase alta pues está un poco más complejo, pero sí podemos a lo mejor lograr mecanismos. A lo mejor, como antes les decía, comunidades más colaborativas, trabajando más en comunidad que individualista, ¿no? Lo que permitiría un desarrollo más productivo en un todo. Entonces, de esto serían. Y aquí respondo al objetivo general y no me he salido del objetivo general, o me salí del objetivo general. Está respondido completamente el objetivo general en cada uno de los objetivos específicos. Sí. Aquí me faltó determinar eso y listo, ya estamos. ¿Bien? Y aquí, ¿qué voy a hacer? Una investigación teórica científica. ¿Para qué cómo lo voy a hacer? A través de la determinación del impacto. ¿Y para qué lo voy a hacer? Para proponer mecanismos. ¿De acuerdo? Ahí está contestado. Y es un todo. Bien. Ese documento yo lo voy a guardar y lo voy a colocar en la plataforma, que si bien es cierto, es un tema que no tiene que ver con su trabajo final, pero es un material apoyo que les va a servir a ustedes para entender cómo se estructura o cómo deberíamos estructurar los objetivos específicos. Es decir, que bajo el paraguas, en ese caso de analizar, yo no me he salido de ese paraguas, del examinar, investigar, indagar, no me he salido de ese paraguas, ¿de acuerdo? Que está por debajo de, y es lo que me va a permitir llegar a la consecución de todos los objetivos específicos para luego lograr el objetivo general. Hasta aquí lo que he dicho, lo que se ha hablado. Si he ido muy rápido, díganmelo. Si no me he dado a entender, también díganmelo. ¿No? Si he sido enredada en explicar, también díganmelo, que lo volvemos a repetir o volvemos a tratar de explicar de una manera diferente. ¿Ha estado claro? ¿Se ha podido entender? David. Sí, profe, todo claro. Sí, ¿se entiende? Sí. Eddie, ahora sí ya ha quedado más claro. Gracias a David. Eddie, ¿ya ha quedado más claro? Sí, ya está. Ya ha sido claro y conciso en todo lo que ha dicho. Igual son cosas mías que tengo que saber aprender y hacer para poder sacar bien el trabajo. Sí, igual, en la creación del trabajo van a estar bajo mi apoyo, van a estar con mi apoyo.
para poder crear objetivos que puedan ser también alcanzables, porque una buena estructuración de objetivos es lo que podrá lograrse, lo que podrá permitir la consecución en sí de todo el tema. Si no se logra eso, pues difícilmente vamos a lograr el tema, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, también vamos a ver luego cómo esa investigación, cómo ya el marco teórico, mire que ya definimos objetivos, cómo ese marco teórico, cómo esa parte del marco teórico específicamente se convierte en una especie de embudo. ¿Lo que significa embudo? ¿Por qué empezamos de lo general para luego llegar a lo específico? ¿Por qué en una investigación, en la parte teórica, hay primero que empezar por la parte macro, luego a la meso y llegar a micro? Y debe ir en ese sentido de embudo, ¿no? Cerrándose esa brecha, ¿ya? Porque en cambio, si empiezo con una investigación tipo cuerpo 90-60-90, no voy a definir nada en mi investigación, ¿no? Cuando yo digo cuerpo 90-60-90 es que empiezo al ancho, me determino así y luego vuelvo a abrirme. Entonces no me aterriza en la investigación. Estoy abriendo demasiado el paraguas con demasiadas posibilidades y se vuelve en ese sentido recursivo. Y ahí es donde caemos con Itati, que se vuelve un proyecto sin cumplir, ¿ya? Se volvería un proyecto sin cumplir. Porque no entendemos, es decir, no dimensionamos la problemática establecida. No tenemos claro cuáles serían los alcances propios del trabajo. Y cuando definimos los alcances propios del trabajo, lo definimos específicamente dentro de los objetivos. Tenemos que saber hasta dónde vamos a llegar. Hasta dónde específicamente va a llegar nuestro tema para saber alcanzarlo. Si no establecemos eso de manera clara y tácita en una investigación, difícilmente vamos a poder lograr llevar a cabo el fiel cumplimiento del trabajo. Yulixa, ¿me he hecho entender, amor bello? Sí, No es sí, queda todavía en el limbo. Si no entienden algo, amores, díganme. Lo que yo lo vuelvo a repetir, no me molesta que me lo digan, se los prometo, no me molesta. Lo que sí me molestaría es que ustedes al final, en el parcial, me digan que al evaluar, voy a tomar una prueba y ustedes me digan, profe, la verdad es que no hice nada porque yo nunca le entendí nada. Ahí caigo como condorito para atrás, por mis amores, ¿de acuerdo? ¿Sí? Se dice que el que calla otorga, y si callan es porque están entendiendo, no es porque no estén entendiendo. Díganmelo nomás. Y no tengan miedo a preguntar, que se los prometo, yo estoy a distancias de ustedes, entonces no les va a pasar nada. ¿De acuerdo? Estoy a distancia de ustedes, corazones bellos. Estamos aquí en esta parte virtualizada y nada mejor que tenemos estos espacios para poder aprender de una manera más colaborativa. Entonces, entre todos aprendamos. Y me gustaría también aprender de ustedes. Yo en diseño soy neófita en la materia, me declaro inútil, me declaro ignorante en la materia. ¿Ya? Entonces yo voy a aprender también de ustedes. ¿Sí o no, Cristian? ¿Ya? Yo para dibujar un pollito no me sale un pollito. Imagínense si voy a poder hacer un diseño estupendo como ustedes lo hacen, o un diseño minimalista como ustedes indican, ¿no? Entonces, aquí aprendemos todos. Por lo general, nosotros como ingenieros de sistemas somos como más prácticos, llegamos más rápido a la solución. Después que funcione, no importa cómo funcione, no importa si la interfaz es bonita, lo importante es que funcione. Eso es para nosotros la programación. Lo importante es que funcione. En cambio, ustedes lo hacen bonito, lo hacen atractivo. Y por ello es que yo digo que ahí viene ese trabajo colaborativo, ¿no? Que todos dependemos de todos a la final de cuentas, ¿no? Porque también se dice que lo bonito, lo atractivo lo hace vendible, ¿no? Y ojo, que lo que me parezca bonito a mí no significa que a todos les deba gustar. ¿Ya? Corazones bellos, ¿dudas al respecto? Hasta aquí, ¿qué tal les ha parecido la sesión clase? ¿Consideran que vamos a aprender? ¿Han trabajado alguna vez así de esta forma en metodología, sobre todo de investigación? ¿Han visto cómo estructurar objetivos y temas? ¿Y Tati? ¿Han trabajado antes así? Sí. Sí. ¿Sí han visto ya estructurar temas y objetivos? Eso ya lo tienen clarísimo. No clarísimo, pero sí, ya, sí lo tenemos la teoría ahí.
La teoría, vamos a la práctica ya mismo, ¿sí? Exacto. Vamos a la práctica, sí. Van a ver que entre mejor quede definido los objetivos, más rápido van a alcanzarlos, más rápido. ¿Bien? Entonces, esto ya lo habían visto anteriormente. ¿Sí lo habían visto ya? ¿Sabían lo del objetivo general, los verbos infinitivos conocer y saber? ¿Lo tenían claro? Carlos está en duda, ¿sí o no? O sea, sí se conoció bastante del término, pero tan detallado, un poco no. Listo. Igual vamos a seguir definiendo esto, vamos a trabajar con una estructura, la estructura de un proyecto de investigación, cómo debería presentarse un proyecto de investigación, el cual debe tener el resumen, luego el abstract, ¿no? El resumen con palabras clave, el abstract con keywords. Luego venimos a la introducción mismo cumple una subdivisión, que en la introducción se coloca una explicación general del tema, luego viene la conceptualización, que es decir, todo el marco teórico, luego dentro de esta misma encontramos la justificación del tema, luego de ello encontramos los objetivos, de ahí viene la metodología a aplicar, luego vienen los resultados, luego encontramos la discusión, luego encontramos las conclusiones, después las recomendaciones y por último toda la bibliografía, es decir, la tabla bibliográfica. Esa es una estructura, es la estructura de un documento a llevar a cabo. ¿Ya? Eso. La metodología, ya la sabrán ustedes, existen tres tipos en ese caso, que es la cualitativa, cuantitativa y cuantitativa, la mixta, que a su vez dentro de ella existen otro tipo de métodos a aplicar. Y ya vamos a ir revisando cuáles esos métodos vamos a aplicar dentro de la investigación que vamos a llevar a cabo. ¿Ya? Pero en este caso, para este primer parcial, vamos a ver toda esa parte estructural nada más. Nos vamos a quedar con esa parte de esqueleto y luego empezar a emplazar. ¿Qué tipo de navegadores o buscadores científicos han utilizado ustedes para la búsqueda de información? Google Académico. Google Académico. ¿Cuál otro? Dial Network. Dial Network. ¿Ya qué más? Cielo, Latindex, Scopus, WOS. Cielo. Ya. Listo. Sabemos que Wikipedia queda excluido de nuestro lenguaje al igual que los blogs. Cuidadito, ¿sí? Eso es un sacrilegio dentro de la investigación. Eso es un sacrilegio. Colocar una wiki es un sacrilegio. Bien, amores. Si no existen dudas, podemos quedar hasta aquí. Faltan 6 minutos para culminar completamente la hora. Yo me despido, les agradezco. Espero en el transcurso del día o en el transcurso de la semana ya poder resolver lo de la plataforma EVA para dejar este video que ha sido grabado como clase para ustedes con modo de apoyo, retroalimentación o feedback, así como el material con el que hemos trabajado también el día de hoy, ¿no? Y voy a dejar ya un poco ahí la estructura de lo que vamos a trabajar en esta sesión, en estas sesiones clases, o sea, lo que se ha planificado, lo que se ha estado trabajando. Bien. Vamos a ver si ya dejamos eso. Va a quedar una pequeña actividad en la plataforma. Por favor, la revisan. ¿Ya? La revisan. No específicamente digo que hoy, ya es a partir de mañana, que si no estoy mal y espero no quedar mal con ustedes en cuestión a la estructura del EVA, para que ya ustedes tengan ahí cuál sería la actividad. Es algo sencillo, no les voy a complicar mucho la vida, solo es algo como para ir teniendo referencia de los trabajos que vamos haciendo, ¿no? Para ir evaluando la sesión clase. Bien. Nos vemos, se cuidan, tengan un resto de semana estupendo, un fin de semana extraordinario, disfrútenlo a más no poder. Eso sí, en sana compañía, protéjanse, cuídense, por favor, y cuídennos, ¿sí? Cuidémonos todos, aprendamos a trabajar de manera colaborativa, porque lo que nos afecta a uno nos afecta a todos indistintamente. Bien, corazones bellos. Chaito, me despido. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, amores, cuídense, pasen bien, se cuidan.